Ahora traemos mucho la cultura de que, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y eso es un error, ¿eh? Una persona de compras que trabajaba conmigo y le daba toda la confianza, todo, no, pues unos golazos que me metía así, que no me daba cuenta porque no tenía esa estructura. Y puedes ir escalando. Un ejemplo, los taqueros que están hoy en Estados Unidos, le sacamos su visa de trabajo y están trabajando en Estados Unidos. Sí, no, pues de hecho ya ni se quieren regresar. ¿Qué tal, Rica? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Paco? No tacos, no like. Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, bienvenido. ¿Me invitas unos tacos? Sí, como no, los que quieras. Pero mejor. Los que quepan ahí. No, pues oye, yo pido media hora de tacos, ahí verás, le vas a salir perdiendo. Bueno, pues ya damos Pero- media. Cuéntanos más bien cómo tienes distribuido el negocio. Y después, de postrecito, nos echamos unos tacos, ¿qué te parece? Órale. A ver, ahora sí Fíjate. que estás en tu casa, Rica. Pues sí. Pásate. Pues fíjate, aquí empezamos hace 10 años y básicamente teníamos esta y esa cortina. Esas dos cortinas y lo que da de fondo nada más. A ver, entonces dijimos que comienzas hace 10 años. Hace 10 años y teníamos esa cortina y esa. Esta y aquella. Y lo que da de fondo, nada Ok. más. ¿Y Entonces, la de en medio? esa. ¿Qué era? Pues era local, era así, amplio, o sea, Ok. estaba abierto. Entonces teníamos un baño chiquito y párale de contar los dos puestos aquí afuera y teníamos 10 mesas que era lo que cabía. No 10 teníamos espacio para producir, así que me traía aquí los quemadores en los que cocíamos la salsa, todo. Después de que los cocíamos, quitábamos los quemadores, los echaba a mi camioneta y van para la casa. Todo un circo. Sí, no, todo. Y luego ya, todo. después, ¿qué te hiciste? ¿Aquel o Bueno, este? después se desocupó, al de mero al fondo, el que hace como una L, era otro local, era una imprenta. Y Ok. ese lo desocuparon, y pues obviamente me lo ofrecieron y yo, pues échale porque yo lo que necesitaba era espacio. Después aquí era una licorería, también después del tiempo se desocupó y pues échale y así. Ya después uní esta parte Entonces, nada más. Eso quiere decir que se cuiden los de aquel lado porque también No, también de aquel lado era una una farmacia, así que también. farmacia. Sí. Entonces le sigue el de allá y luego el de allá y al rato No, toda- ya toda del la otro lado manzana. también ya tengo los tamales. Índice, Así voy, ande, cabrón. así voy. Ah, qué chingón. La gente ya me dice, oye, ¿vas a agarrar toda la manzana o qué onda? Ay, Rica, la verdad es que La verdad es que mira, aquí me Ve- conocen mucho mi chorizo, así que Mira, vi tu chorizo y se me antojó, Rica, pero te dije, vamos a hacerlo de postre, Rica. no, Entonces, bueno, ya hasta el final, ya que termine. podemos ir para adentro para ver cómo tienes distribuidas tus, Sí, vamos a darnos tus una. mesas. Oye, está grande, Rica, ¿eh? Sí, pues antes eran 10 mesas, ahorita ya son casi 40 mesas. Casi 40 mesas. ¿Tienes capacidad para cuántos comensales? Sí, aprox como 95 personas sentadas. 95. Sí. Y aparte, digo, ahorita no está tan lleno por la No, hora es- que es. Ya es una hora. Cuando vienes a pero las 2. se hace fila y se da Sí, toda la vienes vuelta. A las 2 de la tarde, hay más gente porque es la hora de la comida. Entonces ahorita ya es una hora más tranquila, se puede decir. Hay gente, pero no tanto. Ya un 7:30, 8 de la noche ya está lleno aquí, ya se empieza a hacer la fila y luego ya da la vuelta a la fila también hacia allá. Este es Rica el empresario, ¿eh? No, o sea, no es cualquier cosa. Bueno, acá tenemos Acá, ¿qué obviamente, tienes? más mesas. Aquí están unas vitrinas donde tenemos las gorras que nos pide la gente. Estas son mesas y, por ejemplo, si necesito una que me acomoden, ¿qué les digo? ¿Acomodan, pues, acomodan mesas? Juntamos ¿O cómo? las que necesites. Muy bien. Pero Entonces- sin albur, pues. No, pero Ah. si bien, por ejemplo, que vienen grupos grandes. No, es que dices acomoda mesas. Pues, ¿cómo que No, acomoda mesas? acomodas las No, sí. mesas para que... Ya estoy medio curtido. No, espérate, ya estoy medio Rica. curtido. No, yo digo, o sea, como para que te quepan mejor. Entonces, No, pues la gente, ¿no? sí, la gente. Esto es lo que se vive todos los días en una taquería. Sí, Eso es pues lo sí. divertido, hacerlo Eso- divertido, hacerlo rico también. Sí, claro. Pero nada ha sido fácil. ¿Estás de acuerdo? Que ha tenido su trabajo. Pues aquí tenemos los refres de las aguas. Aquí tenemos pues diferentes tipos de aguas y aquí las despachamos. A mí me gustan las de horchata. Pues aquí tenemos piña colada, tenemos de calúa, horchata fresa, horchata blanca, jamaica, frutos ¿Qué tal? verdes. Y huele rico, huele rico. No, están. Perfecto. Pues oye, Rica, y pues a ver si como roncas duermes. Digo, ¿Qué está quieres? muy bien, eres muy buen empresario, pero pues échate unos taquitos o qué.
Yo te quiero ver en acción. ¿Te O sea, preparas? nada más no quiero que me des uno de gancho al hígado, porque entonces sí. No, te preparo una gringa. Oh, una gringa. ¿O no? Haces Con corto. albur y sin albur. O podemos pedir las dos. Pues vamos a echarnos una gringa, mi rica. Pues, yo te la Órale, preparo. vámonos. Pues entonces, Rica, pues ya me enseñaste que sí eres muy buen empresario. Pues ahora, como dijimos, a ver si como roncas duerme. Dame una gringa greñuda, por favor. Cabrón, tampoco greñuda. tanto, tampoco te pongas tantos bollos. Y la quiero bien caliente, ¿eh? Así es No, de no, que- sí, esa sí te la doy así. ¿Y la gringa? No, por eso. Sí. Oye, impresionante el trompo. Me estabas comentando que todos los días se te acaba. Sí, todos los días. Chingón. Sí, todos los días, a veces hasta nos hace falta, se acaba temprano. Dices que no sé, vamos a ver. Andy, cabrón. No se quema, ¿eh? No creas que nomás. Hay Hay que saber. Bárbaro. Para que no me digan que no sé. Entonces aquí. Cabrón. Hombre, ya nomás. está. Ya nomás. Ay, cabrón. ¿Y después de aquí qué sigue? ¿Las salsas o La esa salsita, cepa? sí, vamos a ponerle salsa para que. Y si la probamos así al natural. ¿También? Digo, ¿También? a mí me gustan las gringas naturales, ¿eh? Bueno, está bien. Cada Sí, quien, ¿no? que no tenga nada. Ningún aderezo ninguna red. extra, No, sí, sí, a ver. sí, claro. También eres buen taquero, definitivamente. Pues si no me dedicaría a otra cosa. Sí, no, pues tienes que saberle un poco también a las cosas, si no, pues. Claro. Ahora sí que primero tienes que aprender para poder ¿Cómo le dirigir. exiges a alguien algo que no sabes hacer? Vamos a lo demás que sigue el podcast. Vámonos. Ánimo. Tiburones, si quieren encontrar inspiración, fuerza y mucha motivación, este es el podcast para ustedes. Es tu podcast, Soy Tiburón. ¿Qué tal, tiburones? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Soy Tiburón. Y como siempre, estamos de manteles largos. Bueno, creo que aquí no tenemos manteles porque les voy a enseñar un rato más en dónde estamos. Pero pues son unas mesas muy acomodadas. Así es de que tenemos un gran invitado. Creo que ya me he hecho a perder esto. Dice no tacos, no life. Ya saben de quién estamos hablando. Especialmente es gran empresario, gran ser humano, gran filántropo, sobre todo así de gran deportista. Es todo un Dinamita Álvarez. Sí, es Ricardo Álvarez, el Rica Álvarez. Gracias, Rica, por concedernos esta entrevista. No, es un placer, Paco. Pues ya nos conocemos de hace tiempo y la verdad es que cuando me dijiste de este tema, la verdad es que me gusta hablar mucho de este tema y he visto tu programa y así que pues me gusta lo que haces y pues con todo gusto. Fíjate, dices, me gusta tu programa y a mí me gustan tus tacos, Rica. Mira, o sea, luego me contra, pero están ricos los tacos, a mí me encantan. Pero pues bueno, y de eso se va a tratar esto. El tema es de cómo llegas de ser emprendedor a empresario, pero queremos conocer un poquito más de la persona. ¿Quién es Ricardo Álvarez? Cuéntanos un poquito de quién eres en la actualidad. ¿Quién es Ricardo Álvarez? Bueno, soy ahora sí que una persona normal. Me ha gustado emprender, soy emprendedor, me gusta el negocio, pues trabajo, me gusta. Ahora sí que hago lo que me gusta, ¿no? Me gusta mucho el tema de emprendimiento y me divierto en mi trabajo. Me divierto en mi trabajo y he venido desde chico que me ha gustado emprender y pues poco a poco, ¿no? Con otros negocios que he puesto y que algunos me funcionaron, algunos no, pero poco a poco en ese andar pues llegué al negocio de mi vida que pues son los tacos y pues encantado de que haya sido el negocio de mi vida unos tacos porque pues a todos los mexicanos nos gustan los tacos, ¿no? Mira, Así que- por ahí dice que si encuentras en cómo satisfacer la necesidad de la gente, ahí es.
Y creo que tú has satisfecho una necesidad muy grande y esa es la del consumo de alimento, ¿no? Sí, claro, al final de cuentas es un producto de primera necesidad la comida, ¿no? Entonces se me dio en la comida y pues, qué mejor. Mira, combinas lo que es de primer necesidad y con calidad de la primera, que ese es uno de los éxitos que has tenido. Sí, totalmente, digo, la verdad es que mucha gente ya nos ha visto por redes sociales, gente que ya conoce el lugar, ahora que estamos en San Diego, pues ya gente que conoce allá, que realmente pues igualamos el taco aquí a México por muchas cosas, ¿no? Y, y pues es calidad, las filas no son nada más por obra de magia, ¿no? Las filas son porque la gente sabe lo que está comiendo aquí. Oye, dices algo así como que las filas. La gente se ha de estar preguntando, ¿filas en una taquería? Sí, señores, filas en una taquería, me consta. Hemos llegado y hay filas y es algo, pues, no muy común en las taquerías, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, o sea, no es algo común y menos pues del tamaño de las filas que se hacen y el montón de gente que hay en los horarios pico, ¿no? Desde que abrimos hay mucha gente, pero en los horarios pico pues hay fila que da la vuelta a la esquina, ¿no? Y pues para mí es muy satisfactorio porque empezamos con una taquería pues chiquita, un negocio chiquito, era una cortina y teníamos 10 mesas, ¿no? Entonces y desde el primer día pues fue un éxito y había gente esperando mesas, pero pues ahora hemos crecido y ahora ya estamos grande la taquería, pero pues sigue así, sigue habiendo filas, Pero ¿no? precisamente hace rato comentabas, cuando iniciamos, eh, soy empresario, soy emprendedor, pero esa es la diferencia rica entre un emprendedor y un empresario, ya cuando tu visión va cambiando, porque sí, me recuerdo, comienzas con una taquería de una cortina, luego dos cortinas, lo vas ampliando y ahora tienes toda la esquina y luego le metes otro producto, digo, ya también vamos a hablar al rato de los tamales, y ya tu visión va cambiando. ¿A qué se debe eso, Rica, que tu visión cambia? Sí, fíjate que estoy muy satisfecho con eso porque pues para empezar no terminé la secundaria, ¿no? No me gustó el estudio. A Por ver, no estoy entendiendo. Eso quiere decir, ahorita está mucho el tema ese de que, yo no necesito estudiar para crecer, para generar. Pero hay palabras claves que al rato me las vas a decir. No nada más es, no voy a estudiar, me voy a tirar a la hamaca y pum, me hago rico. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, no, pues no es así, hay que chambear, ¿no? Claro. Pero el punto es cuando yo estaba chavo, o sea, estaba chiquillo, te hablo que yo empecé a trabajar desde los 7 años de edad, ¿no? Ahorita un niño de 7 años, pues no es como que va a trabajar, ¿no? Entonces, nosotros nacimos en una familia, pues, ahora sí que básica, ¿no? Ujú. Básica. Mi papá nos mantenía de una paletería y pues no teníamos las grandes cosas. La verdad es que nacimos en la escasez y pues, pero éramos muchos hermanos, éramos siete hermanos hombres y una mujer, ocho en total, más mi papá y mi mamá. Entonces no nos podía dar grandes cosas mi papá, porque si nos daba uno, pues todos los demás iban a querer. Claro, sí, sí, Entonces sí. no se podía. Mi papá tenía una paletería y pues nos enseñó a trabajar, así a grandes rasgos para no inundar tanto, pero nos enseñó a trabajar, y nos íbamos a vender paletas a los camiones, nos hacía paletas y nos subíamos en una hielera a vender paletas a los camiones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estaba chico y hacía eso, pues yo me ganaba mi dinero. Yo me ganaba mi dinero de mis comisiones por cada paleta vendida y todo eso, entonces me acostumbré a traer dinero en la bolsa. Entonces el tema de la escuela a mí no creas que se me daba tanto. En la secundaria yo ya cuando me empezaron a dar la álgebra de X más Y y no sé qué cosas y dije, no, esta cosa no es para mí, la neta Claro. que no le entiendo, o sea, no le entendía y dije, no, Ahora sí no le entiendo ni X. no le entiendo ni más, sí, no, está cañón. Entonces dije, no, esto no es para mí, esto no es para mí y me enfadé y dije, no, entonces aparte no quiere decir que no funciona el estudio, ¿no? O sea, para muchos pues sí les funciona, para mí no. A mí en lo particular no lo he necesitado. No lo he necesitado porque pues siento que yo nací con ese talento, ¿no? Gracias a Dios que nací con ese talento. Y entonces, ¿qué pasa? Me dedico a trabajar porque yo quería traer dinero en mi bolsa. Me dedico a trabajar y para mí ir a la escuela, en mi caso particular, era perder el tiempo porque no estaba ganando dinero. Sí, Rica, pero fíjate que ahí tenemos una diferencia, digo, somos contemporáneos, los tiempos van cambiando.
nosotros venimos forjados de una cultura del esfuerzo, del trabajo, en donde dices, bueno, yo desde chiquillo comencé a trabajar, le ayudaba a mi papá. Igual, no sé si tenías alguna sanción por no ir a trabajar con tu papá. Sí, una chinga. O Sí, tu papá sí, te decía, esa era no, la Rica, no sanción. vengas. Sí, ¿Estás de acuerdo? con el fajo, sí, ¿no? Entonces, ahora, como la generación ha ido cambiando, ahora sí, los padres somos más blanditos, ahora traemos mucho la cultura de que, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y eso es un error, ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces, en donde vamos haciendo a los niños más dependientes y ahora quieren hacer dinero de la nada. Pero nosotros nos tocó, perdóname, nos tocó chingarnos, nos tocó darnos en la madre, partirnos el lomo, como le quieras llamar. Sí. Y es diferente, es una generación diferente. Pero eso es lo que te forja. Claro. La neta, eso es lo que te forja. Incluso yo apenas hace un tiempo que empecé a traerme de vez en cuando a mis hijos aquí a la taquería y los pongo a pelar cebollas y ahí están llorando con pelando cebollas, ¿no? Oye, Entonces, lloran por pelar cebollas porque los pones a trabajar. pues yo creo que ahí se desquitan, ahí avientan los dos sentimientos, ¿verdad? Sí, Ahí, ¿no? ahí avientan los dos sentimientos y pues Sí. la cebolla los hace llorar y pues avientan todo el sentimiento, ¿no? Y es que los tienes que ir dando la enseñanza que tú recibiste. Sí, no, al final de cuentas, pues no es como que uno va a estar toda la vida, ¿no? Y aunque los dejes acomodados o lo que sea, eso se acaba si no los enseñas a trabajar y no los enseñas a manejar un negocio. Entonces, pues me los traigo a que se vayan enseñando a trabajar y pues eso creo que es la mejor herencia, ¿no? Claro. Entonces, pues total que, para mí, volvemos a lo mismo. Para mí ir a la escuela pues era perder el tiempo en mi caso particular porque yo no dejaba de ganar ¿A ti dinero. te gustaba traer dinero en la A mí bolsa? me gustaba eso. Claro, Entonces, sí. ¿por qué? Porque pues yo me compraba lo que quisiera y mi primer bicicleta me la compré yo. Entonces yo decía, cabrón, pues aquí es, ¿no? O sea, y así. Entonces ya pues trabajé en muchas cosas, ¿no? En carpinterías, en fábricas de macetas, en fábricas de chicles, en un montón de cosas. Ya ni me acuerdo. Una vez las conté y eran como unas 40 y tantas cosas que he trabajado, que he hecho. Claro. Bolear zapatos y todo eso, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te forja. Eso es lo que te forja. Y pues ahora después, descubrí mi talento para emprender con un negocio de aguas frescas que viene pues derivado de la paletería, ¿no? Sí, claro, Hace sí, ya sí, sí, muchos sí. años y es ahí donde me doy cuenta que pues para eso, o sea, para eso nací, para eso soy bueno, entonces me dediqué a emprender. Hubo negocios que me pegaron, hubo negocios que no me pegaron, pero es parte del aprendizaje. Porque pues obviamente no vas a tener éxito si no aprendes de cosas errores que cometes y dices, no, es que esto lo hice así o lo hubiera hecho así, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje y ahora pues es el resultado de esas caídas y levantadas, Sí, es ¿no? capitalizando el aprendizaje. O sea, Así ya es. sé qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Así es, totalmente. En la actualidad dices, oye, yo hasta la secundaria y ya no quise saber nada de Baldor, nada de álgebra, pero quiero creer que te seguiste cultivando, tienes mentores, libros, ¿cómo haces tú para comenzar a destacar en el tema de los negocios? Entiendo que sí es prueba y error, pero muchas veces los negocios necesitamos sistematizarlos, automatizarlos y poner gente que sí sepa un poquito más que nosotros y que nos vaya enseñando. ¿Qué fue lo que tú hiciste para reventar tu taquería? Sí, mira, cuando empezó el negocio y que fue un éxito desde el primer día y empezó a crecer, a crecer, a crecer, y yo siempre que ponía un negocio, siempre lo ponía pensando en grande. Siempre para mí era en grande. Lo quiero hacer en grande. Así fuera vender chicles o lo que fuera, yo decía, esto tiene que ser así, lo puedo hacer así, puedo crecer acá. Y se me venían las ideas, ¿no? Entonces, este, cuando ya la taquería tenía varios años, y que empezamos con la idea de ponerlo en Estados Unidos, porque ya fue cuando mi hermano me propuso poner este negocio en Estados Unidos, que, que es un paso muy agigantado, ¿no? Porque pues digo, para llegar a Estados Unidos, pues hay que empezar a entender también muchas cosas de ya otro país y esas cosas. Entonces, me vi en la necesidad de prepararme más. Digo, me gusta leer y pues leo de diferentes tipos de lectura, pero me vi en la necesidad de prepararme y busqué y fíjate que encontré un coaching de negocios. Ok. Encontré un coaching de negocios muy bueno que la verdad es que me ayudó demasiado, porque pues yo como buen emprendedor a la vieja escuela,
pues era, a ver, pues yo me voy al mercado, compro tanto, vendo tanto y gano tanto, ¿no? Pues Claro. no, pues Sí, resulta, sí, 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 sí. pues resulta que no, Oye, a ¿no? rato sales debiendo, ¿no? Sí, no, pues imagínate, yo no sabía del punto de equilibrio, no sabía de los gastos variables, de los gastos fijos, Claro. de todo Sí, ese sí, tipo sí. de cosas, ¿no? Sí. El margen, todas esas cosas, pues no las sabía y no. Yo nada más sabía que el margen que me llevaba a la bolsa. Entonces me empiezo a preparar en cuestión de conocer los números de mi negocio, cómo funciona el tema de los márgenes, el punto de equilibrio, todas esas cosas. Entonces me empiezo a preparar lecturas que me dejaban también los coach y, y pues, ¿por qué? Porque dije, esto va a ser algo grande y se va a convertir en algo grande ahora que vayamos en Estados Unidos y, y pues no quiero que me rebase tampoco el proyecto porque pues sé muchas cosas, siento que soy capaz de muchas cosas en cuanto a mi talento, pero también siento que me hace falta aprender otras cosas que no sé y que necesito porque el negocio me lo va a requerir. Y sí, efectivamente, ¿no? Entonces me puse a prepararme de esa manera y no, pues ahorita ya conozco muchas cosas más. Claro. Mira, hablábamos de la diferencia entre emprendedor y empresario y es la visión. Y tú ya eres un empresario. ¿Por qué? Porque dejaste de ser el autoempleado, que creo que también lo viviste, al igual que Total, todos nosotros lo vimos, que te conviertes en un esclavo del negocio como tal total. y somos todólogos, ¿no? Sí, Eh, claro. De hecho, eso lo aprendí en un libro y lo empecé a leer, fíjate, un libro que me recomendaron los coach, que se llama El mito del emprendedor. buenísimo, de Michael Michael Gerber. Gerber. Sí, Sí. claro. Sí, No, es sí, un sí, sí, sí. librazazo. Oye, esa es la Es Biblia del emprendedor. el que quiere emprender, Sí, claro. tiene que leer ese libro primero. Sí, es correcto. La Sí, neta, sí, o sí, sea, si sí. no, pues vas a cometer muchos errores. Sí, como el 90% de los emprendedores fracasan antes de los 5 años y otros tantos antes de los 2 años. El 98. Antes de los 5 y el otro 90 es, Sí, es, sí, es- sí, sí, sí. Entonces, sí. sí, es que precisamente no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Soy un muy buen cocinero. O sea, tú pudiste haber sido un muy buen taquero, pero no sabes qué es pagar impuestos, no sabes qué es dirigir gente, no sabes la cuestión de la administración, no sabes cuestión reglamentaria. Cabrón, pues eras un buen taquero. Todo eso, delegar, o sea, enseñarte a delegar, porque luego te habla en el libro del típico dueño de negocio que quiere hacer todo y que dice, no, pues es que si no lo hago yo, no salen bien las cosas y Oye, que esas cosas, ¿no? se muere endeudado, ¿no? Y no Sí, supo ni por qué. no, y la verdad es que todo es eso, al final de cuentas te conviertes en empleado de tu negocio si no te enseñas a delegar y a dirigir, Sí. porque eso le pasa a muchos, ¿no? Eso Es, le es pasa. el, es el arte de delegar, de dirigir. Y eso es algo de lo que tú ya aprendiste, ya pagaste esa curva de aprendizaje. Y me doy cuenta perfectamente porque dices, es que ya me fui a la taquería de San Diego. Entonces, ya puedes tú desprenderte de tu negocio Sí, aquí. Sigue funcionando contigo, sin ti y a pesar de ti. ¿Estamos de sí, acuerdo? ¿y qué dice en el libro? La solución son los sistemas. Es correcto. La solución son los sistemas. Entonces, cuando tú sistematizas todo tu proceso, ahí ya obtienes tu libertad. Sí, Entonces, porque sistematizas y tú ya te puedes ir, ya puedes hacer más cosas y ya te enfocas en ver desde afuera cómo hacerle para crecer el negocio ahora sí. Porque cuando estás inmerso en la producción, pues eres un empleado de tu negocio. Tú eres el que produce, tú eres el que hace todo y no tienes tiempo para pensar en otras cosas más que en producir. Oye, ¿cuál ha sido el descalabro más grande o esa cosa donde te has dado de topes que dices, ¿cómo me costó esto y tan sencillo que estuvo? De ahora del Del negocio aprendizaje, sí. De o, todo tu o de los No, no, negocios. de los negocios, pero en base a la taquería. Ok. Que dices, ¿sabes qué? Esto estaba bien pelado y no lo vi. ¿Cómo fue posible que no lo vi? Eh, O algún error que Ha te haya habido costado. varios, ¿eh? Ha habido varios. La verdad es que la gente, el manejar personal es un problema, ¿no? Entonces, digo, ha habido varios, ¿no? Una persona de compras que trabajaba conmigo y le daba toda la confianza, todo, no, pues unos golazos que me Claro. metía así, que no me daba cuenta porque no tenía esa estructura. Si yo Ah, hubiera tenido la estructura y hubiera tenido mis reportes diarios y estar revisando los márgenes, pues me hubiera dado
cuenta que el margen bajó y digo, a ver, ¿por qué bajó? ¿Qué subió de precio? A ver, la carne, las verduras, ¿qué subió de precio, no? Oye, no control, no life. Exactamente, Sí, cabrón. lo que no se mide no se controla. Así es, totalmente. Sí, Entonces, después de que me empiezo a preparar y que conozco los números y que allá ahora estoy monitoreando el margen todos los días con mis reportes diarios, pues ya si se da un bajón en el margen, digo, ¿qué pasó? ¿No? claro. Sí, sí, ¿Qué sí, se sí. pagó? ¿Qué producto subió? ¿O qué está pasando? ¿Por qué se bajó de esa manera el margen? Entonces ya es como me doy cuenta. Hablo obviamente a la gente de administración y todo eso y ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué bajó esto? No, pues es que pasó, es que pagamos esto. Y ya digo, ok, mañana vamos a ver este, cómo se comporta. Y ahora es más difícilmente te pueden meter un gol, ¿no? Muy difícil, muy difícil, Y muy aparte difícil. cuando sistematizas tu empresa, tu negocio, puedes medir todo por algoritmos, en donde pues ya también en base al tema de la inteligencia artificial, ya vas a decir, a ver, aquí traía una gráfica muy lineal y de repente me hay un pico, algo no está bien, ¿no? Entonces es algo que Sí, es que nos puede ir es ayudando. ahí cuando ya te enseñas a, cuando ya conoces tu negocio en cuanto a números, porque es muy diferente que conozcas cómo funciona tu negocio a que conozcas los números reales de tu negocio. Pues cuando ya conoces los números, cómo se comportan, qué pasa con los márgenes, todo esto, entonces, pues ya dices, baja el margen y ok, ¿cuánta gente tenemos? ¿Cuántos contratamos más? Si contratas más nómina, pues sabes que tu margen va a bajar. Entonces, hay muchos aspectos por los que tu margen se mueve. Entonces, cuando ya conoces eso, ¿no? Pues ya es muy difícil. Pero, por ejemplo, también esa parte rica donde dices, son cositas que se tienen que valorar. En donde, bueno, si meto una persona más, va a bajar más mi margen. Pero, ¿qué tanto te va a ayudar a avanzar esa persona? Sí, claro. ¿Qué tantas áreas te va a ayudar a desahogar? Te voy a decir una barbaridad, yo viéndolo desde afuera. Una persona, ¿a cuántos comensales te puede atender? Hablando del tema operativo. Ya no hablemos del tema administrativo, ¿no? Ya si decimos ya de un administrador. Bueno, es que primero tenía un gerente. Bueno, un encargado. Luego ya tuvo un gerente. Oye, y si llega contrato un contralor, ya van siendo capacidades diferentes, pero te van ayudando a crecer el negocio. ¿Estamos de Sí, acuerdo? pues te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Es decir, contrato un gerente de piso, un gerente de servicio, ¿no? Para atención al cliente, donde me va a tener controlado el servicio de meseros y todo esto para que sea más ágil, para que no me dejen cuentas ahí tanto tiempo en la mesa, para que atiendan rápido a las mesas. ¿Qué pasa si no te atienden rápido en una mesa? Pues vas a durar, en lugar de durar 25 minutos, media hora comiendo, pues vas a durar 45 y allá la fila está esperando y pues dejas de vender, ¿no? A ver, Rica, me estás diciendo que tienes controlado aproximadamente en tiempo la estadía del comensal. Sí. ¿De cuánto es? Aprox entre 28 y 32 minutos. Ok. Sí, Entonces, eso es algo que no todos lo tienen. ujú. O sea, y eso para ti es dinero. ¿A ti te interesa que tu gente los está atendiendo rápido? Ahora sí, perdón, pero comes y te vas Lo que para pasa el es que, siguiente. sí, claro, lo que pasa es que aquí es una taquería, no es un Sí, restaurante de una claro. comida de tres tiempos. Sí, Aquí es una taquería, entonces tú llegas, regularmente llegas, vienes, traes hambre, comes tus tacos y listo, no hay más que hacer. No es como que te van a servir el vinito y estás cotorreando y así. No, no, sí, no. O claro. sea, no hay eso. Es una taquería, vienes a comerte tus tacos y listo. Entonces ya no hay nada más que hacer. ¿Cuánto te tardas tú en sentarte que te sirvan? Si tus tacos te llegan en 3 minutos, Claro. ¿cuánto vas a Sí, tardar en la mesa? sí, sí, Realmente. sí, O sí. sea, no es como que, échame la cuenta y vámonos. No, o sea, Claro, obviamente te sí. vas a quedar sentado, vas a reposar, vas a un ratito a gusto, todo, pero máximo media hora. Sí, claro. Entonces, eso es lo que tenemos medido pues afuera hay fila, entonces tiene que fluir. Entonces, ¿qué pasa? Contraté un gerente de piso que me va a tener controlado los meseros, vigilando. Si hay un mesero que no funciona, pues lo pones en otra área y alguien más que sí sirva para mesero, lo pones de mesero para que atienda rápido. Entonces, el atender rápido te le da un mayor flujo a la mesa, porque si no, estás dejando de atender clientes. Claro. Fíjate Entonces, que eso yo lo he comentado con algunos amigos restauranteros también. Oye, tener un visor, nada más, que no haga nada. Nada más me hace falta esta mesa, me hace falta esta otra. Porque muchas veces estás sentado, a ver, ¿qué mesero te atiende?
y la mayoría van hacia abajo, ¿no? No me hables, no me hables, no, o sea, no te quiero, no sé qué sucede. Muchas veces ya son más chavos, no sé, es algo generacional. Sí, pasa. Digo, Entonces, una vez llegué y también habían contratado meseros que pues nunca habían sido meseros en su vida ujú, y estaba, estaba un mesero de esos parado enfrente de dos mesas que se acababan de ir, había vasos, había platos, todo, y nomás estaba viendo las mesas. Entonces, ya me le arrimo, ¿están bonitas? Le digo, ¿están bonitas? ¿Por qué onda? Y ya nomás como que él dice así, dijo, no hay que limpiarlas, le digo, hay mucha gente esperando, hay que limpiarlas de volada. O sea, tema de capacitación con tu gente, ¿qué tal? sí, primero entran a una etapa de entrenamiento, de hecho traen playeras que dicen entrenamiento, Ok. entran a una etapa de entrenamiento, son contratados y entran a esa etapa y se ponen como garroteros. Ujú. Y ya pues los están enseñando, esa es la etapa de entrenamiento y todo, y duran aprox un mes en entrenamiento, y si da el ancho para empezar a ser mesero, pues ya lo cambiamos a mesero. Y, y la mayoría que entra aquí quiere ser mesero porque la verdad es que les va muy bien de Claro. meseros. Entonces, pues si quieres ser mesero, pues échale ganas. ¿Hay manera de ir escalando? Sí, claro. Fíjate que esa es una de las cosas importantes con nosotros que, de hecho, en la misión es parte de nuestra misión, ¿no? De nuestra visión, perdón. Entonces es darle oportunidades a la gente de poder crecer, de poder colocarse en una mejor postura. Ahorita eres garrotero, mañana eres mesero, después puedes ser supervisor, o después quizá puedes ser gerente de piso, ¿no? Y puedes ir escalando. Un ejemplo, los taqueros que están hoy en Estados Unidos, Ujú. le sacamos su visa de trabajo y están trabajando en Estados Unidos. Ah, ok, te los llevaste para Sí, claro, capacitar allá. sí, claro. Y O se regresan, me los ¿cómo? llevé para capacitar, pero el tema es que el crecimiento en Estados Unidos va a ser diferente y van a estar mucho tiempo yendo y capacitando y capacitando y capacitando, ¿no? Oye, ya van a Entonces, llegar aquí los top, ¿no? sí, no, pues de hecho ya ni se quieren regresar, ¿no? Sí, O claro. sea, es que Sí, sí. ¿quién te lleva a Estados Unidos a No, trabajar no, con no, una no. visa de trabajo, en una casa donde llegues Tienes y todo. todo puesto, ¿no? Claro. Y ganando muy diferente aquí a México. Entonces, esas son las oportunidades que pueden, a las que se pueden llegar, pero pues obviamente es escalando poco a poco, ¿no? No Oye, es. hablando del tema de la taquería de allá de San Diego, eh, ¿te enfrentaste a nuevos retos por ser otro país, otra legislación, otra cuestión cultural? ¿Ha estado sencillo o complicado? No, sí, sí, han sido varios retos, varios retos. Empezó el reto desde la construcción del lugar, Es que, ¿no? ¿sabes qué? No, La gente quizá nos ve de TV y va a decir, ah, no, pero mira es qué que fácil. mira, es el hermano del Canelo, o sea, y Sí, traes a lo mejor ese estigma, ¿no? Pero lo que la gente no ve es toda la trayectoria que has hecho, cómo te has partido a la madre y ven como la punta del iceberg, ¿no? Ven todo la puntita, pero no ven todo lo que has hecho abajo. Ahorita me dices, me enfrenté al tema de los constructores. ¿Qué más te enfrentaste? ¿Qué hubo? no, y la verdad es que mira, sí, es un gran privilegio y un gran orgullo pertenecer a la familia que pertenezco, tener a mi hermano, pues es algo, una bendición, ¿no? Pero sí, o sea, cada quien trae su propio trabajo y pues sí también me he enfrentado a muchas cosas. Este, por ejemplo, en Estados Unidos, pues empezó el tema desde la construcción, ¿no? Desde la construcción del lugar, porque éramos nuevos en Estados Unidos, no sabíamos muchas cosas de las reglas del Departamento de Salud. Aquí, tú pones un negocio aquí en México, México mágico. Claro. aquí, aquí, Sí, 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 aquí sí. no hay problemas. Incluso, digo, ahorita pues no importa, ¿no? Ya hace 10 años que abrí aquí, ¿no? Sí. Pero empezamos a poner este negocio y lo abrí sin ningún permiso, sin ninguna licencia. El Pero ¿cómo permiso, no? La sí. licencia de Dios, ¿no? No, bueno, sí, pero bueno, del ayuntamiento y eso. Sí, claro. Entonces, cuando llegó el inspector y todo, dije, oiga, pues déme chancita que vaya, ¿no? A que vaya y ya, pues Sí. hasta eso que se portó buena onda y ahí voy y empiezo a hacer el trámite, pero ya trabajando. Allá no puedes hacer eso. No, claro. Entonces, nosotros no sabíamos toda la reglamentación de Estados Unidos, el Departamento de Salud, Departamento de Bomberos, el agua, la ciudad. Es todo un mundo de dependencias y cada una tiene sus reglas. Entonces,
digo, me tocó mala suerte las personas que trabajaron con nosotros, la verdad es que, pues, sí lo tengo que decir porque no Claro. eran las correctas. No eran las correctas porque fue muchísimo tiempo, te estoy hablando de 4 años y medio. 4 años y medio la remodelación de un lugar para abrir un negocio, pero hasta después de esos 4 años y medio y que abrimos, me di cuenta el por qué fue así. ¿Cómo te impacta en todo, ¿no? Sí, El no contratar a las personas idóneas. Dices, me di cuenta el por qué no te construyeron a tiempo. ¿Se puede saber? ¿O lo este, dejamos? hubo muchos factores, que al principio empezamos con la pandemia, pero la pandemia duró fuerte un año, ¿no? Era lo de menos, ¿no? Sí, y Claro, aparte, o sea, porque ahora sé por gente que está en la ciudad, gente que está en el departamento de salud y todo, que la pandemia no era un impedimento. no. Sí se retrasó un poco los trámites, pero no era con que no avanzaban. Sí, porque seguíamos trabajando Seguíamos mediante trabajando, medidas de seguridad. Claro. seguíamos trabajando, pero cuando se empezó a despejar un poco el tema de la pandemia, pues ya las cosas empezaron a fluir y con nosotros no fluían, Claro. no fluían y digo, ¿Qué está pasando? Sí. sí, hasta ahora me doy cuenta de qué estaba pasando y pues era más a propósito el hecho de que Sí. no avanzáramos para que otros abrieran Sí, primero que por ahí nosotros, intereses ¿no? de Sí, por medio, intereses de pues, que por les medio. querían ver ahí. Sí, Claro, entonces pues bueno, pero son experiencias, ¿no? claro. Ahora ya estamos trabajando en la segunda locación en San Diego y pues ya son personas diferentes, ya aprendimos, ya sabemos por dónde irnos. Es a donde iba a ir a una pregunta. Con todo el expertise, con todo ese camino ya trazado, con toda tu experiencia, las curvas de aprendizaje, ya te caíste, te levantaste, hiciste y deshiciste. ¿Qué sigue para Enrique Álvarez? ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿Hacia dónde vas? Bueno, déjame decirte que la curva de aprendizaje aquí en México pues fue de varios años, ¿no? Ahora que con toda la experiencia que he tenido aquí en esta taquería, pues voy a Estados Unidos, otro país, otras reglas, otra forma de trabajar, otro sistema, el manejo del capital humano es muy diferente, porque aparte, pues para empezar allá no es jornada, ya te pagan por horas, tienes que darles un break después de 4 horas, después de la sexta o séptima hora tienes que darle otro break de 15 minutos, o sea, entonces si no van a break, te multan a ti porque el sistema no lo detecta. Todo ese tipo de cosas que aquí no hacemos y allá es muy diferente. Entonces, aquí me costó años, pero el aprendizaje que he tenido aquí, allá, te hablo de que en 6 meses ya había pasado la curva del aprendizaje y ahorita tenemos todo bien ordenado. Ah, qué Ah, bueno. y digo, ahora lo que viene es, como te decía hace rato, ¿no? Yo siempre que pongo un negocio pienso en grande, me gusta pensar en grande y soy así, pues Piense en grande y hágalo grande. sí, no tengo como esa limitación de que, pues me quedo con mi negocio, me va muy bien aquí, hay filas de gente, vivo bien, no vivo mal, pues ya estoy bien, a gusto, ya me quedo tranquilo. No, o sea, la verdad es que, y fíjate que al final de cuentas, no es tanto por el dinero. Al principio sí, porque pues vienes de la Ujú. escasez y pues obviamente a quien no le gustan las comodidades Claro. y vivir bien, ¿no? Y no está peleado una cosa con la otra, pero estoy bien, o sea, me va bien, vivo bien. Entonces, bien pudiera decir, ya estuvo, ahí está bien, ahí me quedo tranquilo. Oye, Y ya no trabajo, ya no me estreso, ya no nada, ¿no? ¿te despreocupas por qué comer, por qué beber y por qué vestir? Y eso lo traes tatuado en la piel. Sí. Mateo 6, 6:25. sí, 6:25-34. Eso Y dice. eso es lo que te dice. Sí, no te preocupes. Claro, es Deja correcto. de preocuparte, Deja de ¿no? preocuparte. Va a haber que comer, que tomar, que todo, o sea, Me encanta eso que dices porque coincide precisamente con... pues por eso Sí, fuese, porque qué me hacía chingón. mucho sentido, o sea, es como la forma en la que pienso de, ahorita ya el tema no es el dinero, o sea, vivo bien, me va bien, pero ahora es como me satisface el tema de crear cosas, de hacer cosas, o sea, eso es lo que me satisface. Y obviamente, pues lo demás viene de la mano, el crecimiento económico y todo eso, pues también, y está peleado, ¿no? Claro. Pero realmente es, ¿qué más hay? Sí, ¿Qué es más que se puede hacer? ya O el tema de sea, lo voy a decir, de la riqueza ya viene por añadidura. ¿Estamos de sí, acuerdo? viene de la Tú ponte a mano. chambear. Y Sí, por eso dice, no te preocupes por qué comer, por qué beber, por qué vestir. Perdón lo que voy a decir, digo, no, va muy apegado a la religión, pero dicen, Dios proveerá.
No, Sí, no te preocupes. sí, y ahora lo veo de una manera diferente, ¿no? Ahora lo veo de una manera diferente que es me divierto en mi trabajo. Eso me apasiona. Y cuando haces las cosas con pasión a lo que te gusta, todo se da, todo Por, viene. O por ahí sea, decía ya uno de los grandes, el día que te apasione lo que haces, dejarás de trabajar. sí, no, me encanta lo que hago. O O sea, sea, es que no lo ves como un trabajo, es no diversión, no lo es. satisfacción, es pasión. Y eso que te apasiona es lo que te mueve. Sí, incluso mira, tan me apasiona y ahora empecé a hacer el tema de los TikToks. Ah, sí, buenazos, Empecé a buenazos. hacer el tema de los TikToks y todo porque, eh, como te platicaba hace un rato, empezaron a venir muchos chavos que son blogueros, que son foodies, que todo, y se les hacían virales los videos. Quizá por el morbo de quiénes somos y todo, y la gente pues quería ver y todo ese rollo, ¿no? Se hacían virales. Entonces, lo que empieza a pasar en consecuencia de eso es que la taquería empieza a tener más flujo de gente. Siempre ha tenido mucha gente, pero ahora más y más y más. Entonces, pues abro mi TikTok y los empiezo a hacer yo y también, pues muy virales. Y ahora la taquería del Pastor del Rica es un punto de referencia de Guadalajara. La gente que viene a Guadalajara trae en su agenda llegar a los tacos del Pastor del Rica. Claro, sí, sí. Ah, de hecho, tú lo buscas en TikTok, ¿qué hacer en Guadalajara? Y te dice que es uno de los puntos que no puedes irte sin visitar. Sí, Claro. sí, está cañón. Y la gente viene de todas las ciudades de México, viene de Texas. Una vez llegó una familia, en una camioneta, en un Sprinter, llegó una familia que se vino manejando desde San Antonio solamente a la taquería. ¿Cómo crees? Pero fíjate, esa es la parte del tema de la visión. Viste que funcionó, que los estaban haciendo los demás influencers. Dice, ah, funciona. Ah, pues ya lo capitalicé y ahora vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Sí, Y vamos claro, haciendo colaboraciones y eso también hace que detone aún más. sí, claro. Ahora, ya nada, si eres local, pero vienen de otras partes de la República, incluso ya está, ya eres internacional, pero vienen de otros lados para visitarte Sí, y vienen de comer. Costa Rica, de Colombia, de Estados Unidos mismo, o sea, vienen de muchos lados. Y allá está pasando el mismo efecto en San Diego. En San Diego estamos en Chulavista y va gente de Arizona, baja gente de Sí. Riverside, de Los Ángeles, o sea, va gente de otros Sí, lados. es que no es lo mismo que vayas allá a Taco Bell y pruebes No, algo no, que para no es nada. nada que ver. No, no, para Y nada, allá para nada. taquitos al pastor para nuestros paisas, la verdad, Y la es una verdad, delicia. y la verdad es que sí le dimos a realmente el taco de Jalisco. O sea, no es un taco americanizado. Mm, Es un taco como aquí. Vas y claro. te lo comes. Incluso la tortilla la mejoramos, porque ya la tortilla es un factor que está complicado. Y pues mejoramos la tortilla y la tortilla es como la que te estás comiendo aquí. O Ok. sea, aquí vendemos un lonchecito también de No, la pastor. verdad no te creo, Rica. No te creo. Pues tienes que ir a probarlos. Ah, nos vamos a ir a San Diego por unos tacos, ¿cómo no? Sí, tienes que ir a probarlos. Incluso hay un factor que, por ejemplo, nosotros vendemos aquí un lonchecito de pastor, que se hizo muy famoso y la gente le encanta. Es un lonchecito chiquito, pero dicen que en ningún lado, se puede hacer el virote más que en Jalisco o más que en Sí, claro, Guadalajara. sí, es Es correcto. un Sí, dicho sí, que sí, la sí. gente dice, ¿no? Pero es más un mito que lo que es. Claro. Porque nosotros hacemos, en la taquería, hacemos el virote para el lonchecito. Y está igualito. Oye, muy bien, Rica. Pues desgraciadamente el tiempo se nos va, pero no quiero irme sin antes que le des un consejo a la audiencia, algo que se les quede grabado en la mente y les explote el corazón. ¿Qué les dirías? Ahora sí que un consejo de tiburón. Bueno, para la comunidad emprendedora, o sea, que les gusta emprender que siempre pues sigan sus sueños, ¿no? Porque un emprendedor es soñador. Entonces, que sigan sus sueños, todo es posible, incluso para la gente que se dedica a otras cosas también. Todo lo que se propongan es posible, por imposible que les parezca. O Claro. sea, es solamente querer. Si quieres y piensas y lo sueñas, lo puedes tener. Solamente es creer en ti, en lo que haces. Y si es un emprendedor y tiene un producto muy bueno y todo, tiene que estar convencido de su producto para echarlo a andar. Si no, mejor no se aviente. ¿Saben? No me digan que no les explotó el corazón con eso y que no se les quede en la cabeza. Rica, en verdad, esta charla ha sido
muy rica, muy Sí, rica, está muy chido. enriquecedora. Me encanta, mucho aprendizaje, la verdad. El que demos a conocer la esencia del Rica Álvarez, el Dinamita Álvarez. Oye, y cuando uno de tus chavos no se porta bien, no les das un gancho al hígado, ¿verdad? No, ¿cómo ¿Vendes crees? tacos de hígado? Tacos de No, hígado, es lo no. que te digo, eso a mí me encantan. Bueno, deberías de ponerlos en menú, ¿eh? Piénsalo. Pero pues, encantadísimos. En verdad que sí fue un gran aprendizaje. No, muchas gracias. Pues ahora sí que, pues reforzando nuestros lazos de amistad, de comunidad, pues nos vemos pronto. Nos vemos en San Diego porque yo no me voy a quedar con las ganas de ir a ver si es cierto que son estilo Jalisco y el estilo Rica. Entonces, es un compromiso, Rica. Pues ve a ¿Estás de comprobarlo. acuerdo? Estoy de acuerdo. Nos vemos y Muchas vamos a cerrar el gracias. trato. No, Allá vamos a San Diego. muchas gracias por el Pues, espacio también y pues muy agradecido también del tiempo que nos brindan de venir a visitarnos y que ahora sí que darnos este espacio. Para nosotros es muy valioso. no, pues es más valioso para la gente, el aprendizaje en cabeza ajena. Los que ya pasaron esa curva de aprendizaje. Y que vean que no es sencillo, que nos costó caernos, levantarnos, Sí, caernos una vez y otra vez y pero otra se vez. puede. Y aquí estamos. Sí, así Como es. tú dices, si lo crees, Si lo lo crees, creas. lo puedes hacer. Sí. Piénsalo. No es piense y hágase rico, es ejecución, acuérdense, o sea, Sí, no no, es, no, tampoco no es pensar y estar nomás pensando, no. Hay que poner manos a la obra, ¿no? Porque, o sea, ejecución. sí, o sea, piensa y sí, o sea, si piensas, pues se pueden empezar a abrir las oportunidades del universo, pero si no las agarras, pues de nada funciona, ¿no? De nada sirve. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, comunidad. Miren, nosotros no nos vamos a ir sin antes dar nuestro grito de guerra. Así es de que yo voy a preguntar qué somos y ya sabes cuál es la contestación. Pero, ¿nos puedes decir tus redes sociales en dónde te encontramos? Bueno, mis redes sociales todas están como Rica Álvarez, con una sola A, Rica Álvarez 01. ¿Ok? En todas, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y Tiburón Tapatío, ya se la saben. Entonces, el grito de guerra, voy a preguntar, ¿qué somos? ¡Taqueros! ¡Taqueros! ¡Ah! Y tiburones también. Tiburones, ¡Tiburones! tiburones taqueros, tiburones. Tiburones taqueros, vámonos.